Entonces, para todo epsilon mayor que 0, debe existir un delta mayor que 0, tal que siempre que x pertenezca a la bola centrada en x sub 0 con radio delta, quitándole el centro, entonces f de x debe pertenecer a la bola centrada en L con radio epsilon. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí es cuando ustedes decían 0 menor que valor absoluto de x menos a menor que delta. Porque recordemos que pertenecer a la bola abierta centrada en x sub 0 con radio delta equivale a decir que la distancia de x al centro de la bola es menor que delta, ¿verdad? Entonces eso es valor absoluto de x menos x sub 0 menor que delta. Entonces cuando estamos en R, en una sola dimensión, esta bola abierta es un intervalo abierto. Entonces cuando digo que x pertenece a un intervalo abierto es porque la distancia de x menos el centro del intervalo, la distancia entre x y el centro del intervalo es menor que delta. Y aquí le estamos quitando el centro. Entonces, ¿eso qué debe implicar? Que el elemento de la imagen debe también estar lo suficientemente cerca del valor L, del valor del límite. Esto de aquí en cálculo de una variable era valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, siempre que x esté lo suficientemente cerca de x sub 0, f de x va a estar lo suficientemente cerca de L. Aunque no esté definido en x sub 0, la función, ¿sí? Por eso no interesa. ¿Ya? Entonces, con la definición podemos ver algunas funciones que tienen límite. Veamos un ejemplo. Dice, demostrar que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. El objetivo es utilizar esa definición, es decir, demostrar que para todo epsilon mayor que 0 siempre voy a encontrar un delta mayor que 0, tal que cuando este enunciado, este antecedente se cumpla, ¿verdad? Entonces el consecuente también se cumple. Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? O sea, una forma de hacerlo es partiendo del antecedente y llegar al consecuente y luego establecer una relación entre epsilon y delta que me garantice que esa proposición siempre es verdadera. También nos podemos valer de las propiedades de los números reales, propiedades de las desigualdades. Entonces vamos a partir de la hipótesis. Por hipótesis, x debe pertenecer a la bola centrada en x sub 0 con radio delta, ¿ya? Quitándole el centro, ¿no? Esto equivale que la distancia entre x y x sub 0 tiene que ser menor que delta, ¿sí? Y también, en este caso, tiene que ser mayor que 0. O sea, no queremos que x sea el centro de la bola, no estamos hablando de puntos muy cercanos a x sub 0, pero que x no llega a ser igual a x sub 0. Bueno, básicamente nos vamos a concentrar en esta parte. En nuestro caso específico, este x, que yo lo dibujo siempre con estas patitas, es para indicar que es el elemento del dominio. O sea, en este caso, de acuerdo a lo que nos piden demostrar, yo puedo considerar que x es el par ordenado x, y. ¿Sí? O sea, es una función de dos variables, en otras palabras. Y puedo considerar que x sub 0 es el punto 0, 0. Es decir, el elemento al que me estoy acercando. Ese es x sub 0. Entonces podemos identificar los datos del problema. Se identifican datos. Entonces tenemos que lo que nosotros llamamos x es el par ordenado de xy. O sea, es el punto que se está acercando a x sub 0. Entonces x sub 0 es 0, 0. F de x, y, en este caso, es la expresión que tenemos que analizar si su límite es 0. Es x cuadrado
sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y L es el valor al que supuestamente tiende esa expresión cuando x ya se aproxima a 0, 0. Entonces, de acuerdo al problema, L es 0. ¿Ya? Entonces, tenemos esos datos de allí. Y vamos a partir de la hipótesis. Entonces, como x es x, y x sub 0 es 0, 0, tenemos que por hipótesis esto debe ser menor que delta. ¿Ya? Ahora, a su vez, por definición de distancia, la que nosotros estamos utilizando en este caso es la distancia euclidiana, la distancia entre dos puntos es raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado, es decir, x cuadrado más y menos 0 al cuadrado, y cuadrado menor que delta. Entonces, cuando yo digo que xy se acerca a 0, 0, en una vecindad delta, estoy diciendo que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta. Eso es por definición de distancia. Hasta aquí esto es una equivalencia. Ahora, nosotros tenemos que tratar de llegar a ¿dónde? ¿Cuál es nuestro objetivo? O sea, esto de aquí debe implicar a que la función f de x, en este caso, menos el límite, que es 0, ¿no?, tenga una distancia menor que épsilon. Como en este caso esta es una función escalar, esto es un escalar, estamos hablando simplemente del valor absoluto de x cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 0, menor que épsilon. O sea, yo tengo que llegar a esto. Partiendo de la hipótesis, tengo que llegar a esto de aquí. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es manipular esta hipótesis. Puede ser con propiedades de los números, propiedades de las desigualdades. Esa es una forma de hacerlo y llegar a una expresión como esta de aquí. Entonces, ese camino que nos permite del antecedente implicar al consecuente, eso es lo que hay que construir. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Finalmente, mi meta va a ser x cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado menor que épsilon. Tengo por hipótesis que esto se cumple, ¿no? Por hipótesis esto es verdad. Ya, podemos racionalizar, dice, una forma es que x cuadrado más y cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Sí, esto de aquí equivale, puede ser, esa es una idea, x cuadrado más y cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta. No hay problema, ¿verdad? Estoy multiplicando por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, numerador y denominador. Ahora, esto es una equivalencia porque recuerden que xy no es igual a 0, 0. Por lo tanto, esta cantidad no es 0. Tiende a 0, pero no es 0. Entonces, eso de ahí es válido, porque estamos hablando de valores cercanos a 0, 0 para xy, pero no iguales a 0. Bueno, ya tenemos esta inecuación y se parece un poco a lo que tenemos que llegar, a que x cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado sea menor que delta. ¿Qué más podemos hacer? Conjugado. Bueno, aquí estamos cerca, porque miren, yo puedo decir, miren, esta cantidad de aquí, ¿qué pasa si yo le quito y cuadrado? Es decir, ¿puedo o no puedo decir lo siguiente? Esto es por propiedades. Por propiedades de los números reales. Usted tiene que x cuadrado, ¿verdad?, es menor que x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí o no? Porque x cuadrado es igual a x cuadrado. Pero si yo a x cuadrado le sumo una cantidad positiva, ya x cuadrado es menor que x cuadrado más esa cantidad positiva que le estoy sumando. ¿Sí o no? ¿Ya? Y a su vez, esto lo puedo dividir para la raíz de x cuadrado más y cuadrado, lo cual no me cambia la desigualdad, porque son cantidades positivas. Y esto yo sé que es menor que delta. ¿Ya? Entonces, esto de aquí implica ¿qué cosa? Por transitividad, ¿verdad? O sea, esto es menor que esto. Y eso es menor que delta. Entonces, x cuadrado sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta. Entonces, yo sí tengo ahora una relación entre épsilon y delta. ¿Cuál sería la relación que me garantiza que el antecedente implica el consecuente? O sea, esto a su vez
equivale a decir que epsilon debe ser igual a delta. O sea, esa es la relación entre ellos. Siempre que epsilon sea igual a delta, vamos a tener que si x se acerca a x sub 0 en una vecindad delta, f de x se va a acercar a 0 en una vecindad epsilon. O sea, ese es el objetivo de esta parte, ¿no? O sea, hay obviamente casos en los que es un poquito más complicado, los otros será más fácil, pero después vamos a ver otras formas de hacerlo. Vamos a ver otro ejemplo. Demostrar que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 5x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado también es igual a 0. Entonces, similar a lo que vimos en el ejemplo anterior, debemos identificar, bueno, quién es x, quién es x sub 0, que está en algún conjunto abierto, quién es f de x, quién es L. O sea, aquí también el objetivo es buscar una relación entre epsilon y delta, que me garantice que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que siempre que se cumpla el antecedente, ¿verdad? X cercano a x sub 0, en una vecindad delta, implique que f de x está cercano a L en una vecindad epsilon. En este caso, ¿quién es x? También es una función de dos variables, ¿no? Entonces el vector x es xy, x sub 0 es 0, 0. Bueno, f de x es la expresión cuyo límite queremos analizar, 5x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado, y L es el valor al que tiende dicha expresión, supuestamente. Recordemos que eso queremos demostrar, ¿no? Que entonces el límite es 0. Entonces un razonamiento parecido a esto, es similar. Partimos de la hipótesis que x menos x sub 0 es menor que delta, entonces, y además x menos x sub 0 es mayor que 0. Entonces tenemos, esto de aquí va a ser lo mismo, partimos de la hipótesis, por hipótesis, ya sabemos que decir que x menos x sub 0 menor que delta equivale a decir que raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta, ¿no? Y ya sabemos también que como estamos hablando de la bola sin incluir el centro, esto es mayor que 0. Esta es nuestra hipótesis. Entonces ahora de aquí tenemos que construir un camino que nos permita llegar a que esta expresión menos el límite que es 0 en valor absoluto es menor que epsilon. O sea, estamos haciéndolo por inferencia. O sea, yo tengo que llegar a esto. Esto debe implicar que el valor absoluto de 5 por x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado menos 0 debe ser menor que epsilon. Asimismo tenemos una función que es escalar. Si fuera una función vectorial, bueno, entonces el límite sería un vector y aquí estaríamos hablando de la distancia de los dos vectores. Pero esas son expresiones más complicadas. Aquí nos interesa más adelante ver otras técnicas para evaluar estos límites, porque aplicar la definición se puede volver un poco complicado dependiendo de la función. Bien, entonces, de aquí, ¿cómo llego acá? Es la pregunta. Algo de lo que hicimos en antes puede servir, ¿no? Claro, por ejemplo, dijeron aquí, pues, multiplicar por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, numerador en denominador, y sacamos ahí un resultado, y es que x cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta. Puede ser.